buenas tardes. Jueves, día 1 de septiembre de 2022. Estamos de vuelta por aquí, vuelta de las vacaciones para empezar con el panorama de Wall Street, con el programa, para poner un poco de contexto sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en los mercados, qué nos depara para los próximos meses. Empezamos el mes de septiembre, vuelta a las vacaciones después de unos meses que en principio empezaban bien de verano. Ahora pues el mes de agosto se ha ido torciendo poco a poco a medida que tuvimos el discurso de Powell durante el Jackson Hole. Y ahora nos preguntamos, pues, ¿qué esperar, ¿no? ¿Qué se viene? ¿Qué son los siguientes acontecimientos? Recordemos que este año está plagado de cosas que nos quedan por experimentar, por ver, ya que tenemos todavía el dato del CPI que se publicará de agosto, tenemos datos de empleo mañana y también tenemos un dato importante este año que es el midterm, que esas son esas elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Y normalmente, pues, los años de midterm suelen ser años que son de mala rentabilidad, sobre todo la primera parte del año, y luego la segunda mitad del año tiende a mejorar. ¿Lo hará este año? Lo veremos, ya que es un año muy confuso, es un año con muchas cosas negativas. Por un lado tenemos a la Reserva Federal que sigue incrementando esos tipos de interés, que ya nos ha dicho que va a seguir restrictiva, que va a seguir con esas subidas de tipos porque todavía la inflación no está del todo controlada, aunque hayamos visto unos meses de desaceleración en términos intermensuales. Dicho esto, vamos a pasar rápidamente. El programa de hoy quiero hacerlo bastante completo en torno a comentar todas estas cosas, ¿no? Verlo primero, cómo están los índices, cómo están los principales sectores, dónde se encuentra ahora la fuerza en el mercado, si es que queda algo de fuerza en algunos activos, ver también cómo se están comportando las diferentes clases de activos. En este caso vamos a ver el oro, vamos a ver el dólar, vamos a ver los activos de riesgo, para ver un poco por qué se están comportando de esa manera, y luego vamos a analizar pues, esas políticas de la Fed, hasta qué tipos de interés pueden subir y cómo va a afectar, obviamente, a los mercados. Dicho esto, empezamos. Tenemos por aquí en pantalla ahora mismo día rojo, día difícil también, después de una semana muy, muy complicada, muy fea en los mercados. Y tenemos el S&P 500 en menos 0,68%, el Dow Jones en menos 0,23% y el Nasdaq Composite en menos 1,66%. Sí que es verdad que hemos empezado muy feo la jornada. Hoy hemos tenido el dato importante del PMI, ese índice manufacturero, tanto del Instituto del ISM, tanto del S&P Global, que ahora a continuación comentaremos. Pero aún así el mercado de primeras, pues en general ha caído desde inicio de sesión. Y ahora parece que, bueno, que tras consolidar un poco durante las horas de la tarde, ahora parece que recupera un poco y veremos hasta dónde cierra, ¿no? Luego, en el cierre de Wall Street a última hora, podrán ver con Gabriel y con José Antonio Bizner pues cómo cierran los mercados y finalmente conseguimos acercarnos más a cero o incluso tener la suerte de poder cerrar en positivo. De hecho, el contexto global es prácticamente igual. Sesión asiática en negativo, sesión europea en negativo, sesión estadounidense por ahora en negativo, pero veremos cómo cerramos, ya que quedan 2 horas para el cierre. En cuanto a empresas avanzando y declinando, tenemos ahora mismo lo que sería la amplitud dentro de este mercado, pues tenemos ahora mismo 5.000 empresas que bajan versus 1.700 que suben. Por tanto, es muy difícil ahora conseguir que los índices empujen con fuerza, a menos que un montón de empresas empiecen a ponerse en verde y sobre todo las de mayor capitalización bursátil. Dicho esto también, vamos a ver cómo está el mapa. Bueno, aquí tenemos el mapa global. Como ven, esto es la performance de hoy, pero si vemos la performance de toda la semana, de cómo se ha comportado el mercado durante toda la semana, pues vemos que prácticamente casi todo rojo en el panorama global, pero tenemos China en verde. China en verde, aunque hoy hemos tenido datos negativos de China, por otra vez esos anuncios de lockdown, por otra vez esos confinamientos debido al COVID, pues obviamente hoy los índices asiáticos no lo han hecho bien, pero sí que es verdad que durante la semana, pues si vemos el total hasta el jueves, ya que faltaría el viernes para cerrar la semana, pues vemos que, bueno, dentro de lo que cabe, pues ahora mismo lo único que vemos verde es China, ¿no? Tras esos anuncios de que pues se estaba llegando a acuerdos en términos de los temas contables entre Estados Unidos, entre la SEC de Estados Unidos y la Comisión de China, estaban empezando a llegar a más entendimientos. Además, no olvidemos que China está lanzando un programa de bajada de tipos y de estímulos. ¿Les funcionará? Ahí ya es otra cuestión que tendremos que plantearnos a largo plazo. Japón hizo lo mismo hace muchos años, no le funcionó por esa bajada en la demografía y en la producción, ¿no? Tarde o temprano, pues hay que ver también cómo afecta, ya que no por hacerlo significa que vaya a ir todo bien. Dicho esto, si nos plantamos en lo que es Estados Unidos, en el S&P 500, pues vemos sectores como el tecnológico que están sufriendo hoy, consumo cíclico sufriendo, financiero sufriendo, comunicaciones sufriendo, energía también cayendo y materiales básicos también. Vemos en positivo consumo defensivo,
healthcare, que es el sector salud, y utilities, ¿no? Todas esas empresas de utilities. Bueno, estos son sectores que son más bien defensivos, ¿no? Se comportan bien en partes defensivas del ciclo cuando hay una desaceleración de la economía. Si nos fijamos en los futuros ahora mismo, vamos a ver primero las industrias, cómo lo han hecho esta semana. Ahora mismo, en lo que va de semana de lunes a jueves, recordemos que falta el viernes por confirmar, pero en lo que va de lunes a jueves, esta semana la única industria que ahora mismo está en verde de toda la semana en Estados Unidos es el uranio. El uranio que ha tenido mucha cobertura durante estos días, ahora bajando fuerte durante el día de hoy. Y las peores industrias que vemos que se han comportado con caídas fuertes, vemos lo primero, tema relacionado con el metal, la plata, temas relacionados con hardware, semiconductores, destacar hoy Nvidia, la caída por intervencionismo que se le obliga a no poder vender chips a China, y vemos semiconductores, etc., ¿no? Aquí, obviamente, nos centramos en industrias que tienen mayor duración, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente encontramos empresas con una mayor duración y, por ende, más sensibles a cualquier tipo de cambios en los tipos de interés. Así que aquí está la clave de las últimas semanas, que es la subida otra vez de los tipos de interés, que es la que vamos a ver a continuación. Fíjense, si se fijan, aquí tenemos el ETF, vamos a quitar el ETF, el ETF porque lo tenemos actualizado, les iba a enseñar simplemente la gráfica, pero el ETF es lo que actualiza cada minuto. Y el ETF del interés del bono a 10 años, que en este caso es TNX, se escribe TNX, simplemente dividimos por 10 y obtenemos el interés del bono a 10 años. En este caso estamos en el 3,2%, en el 3,26% para ser más exactos. Y como vemos, esta caída que tuvimos desde prácticamente, vamos a decir, mediados de junio, esta caída de los intereses era cuando el mercado compraba una idea. Compraba la idea de que Powell podía pivotar, de que la Fed podía acabar con las subidas de tipos. ¿Y por qué compraba el mercado esta idea? Bueno, pues porque estaba empezando a ver la energía caer, los precios de la energía caer, por tanto el mercado pensaba, y así fue, que el CPI empezaría a desacelerar, y sí, el CPI de julio ha desacelerado. El CPI de agosto podría desacelerar también, porque todavía los precios de la energía no han rebotado fuertemente. Pero ¿qué pasa si esos precios de la energía empiezan a volver a rebotar, empiezan a volver a subir? Pues obviamente volvería a acelerar el CPI, volvería a acelerar la inflación. Entonces, cuando una sola categoría es la que está permitiendo que la inflación haya bajado, el mercado de primeras cree que todo se ha solucionado. Pero luego aparece la Reserva Federal y dice que no. Y dice que todavía no está solucionado, que todavía la inflación interanual está muy alta y que por mucho que desaceleremos un mes o dos no es suficiente. Hacen falta varios meses consecutivos de bajadas en la inflación para llegar a un nivel interanual que sea lo suficientemente bajo como para que la Fed esté cómoda para parar. Entonces, este argumento que había comprado el mercado se sustentó durante unos meses, más aún con la publicación del CPI de julio, con el PCE de julio, pero luego, días antes, el mercado empezó a descontar posibilidades de que no hubiésemos acabado. Y luego se confirmó cuando apareció Powell en el Jackson Hole, el viernes pasado, si no me equivoco, apareció Powell en el Jackson Hole y nos dijo a todos que no, que todavía las cosas tenían que seguir siendo restrictivos, tenían que seguir subiendo tipos y que incluso podían llegar a hacer daño a la economía. Fíjense que el discurso de Powell hasta ahora era siempre decir que no, que la economía estaba en perfecto estado, que el empleo es fuerte, que la economía estadounidense aguantaba esas subidas de tipos, pero en el último discurso del Jackson Hole se mencionaron ciertas frases haciendo referencia a que durante esta subida de tipos, durante esta progresión tan alta que tiene que hacer la Fed de esos tipos, pues que las familias y los negocios podrían empezar a sufrir. Entonces fue como la primera toma de contacto donde Powell empieza a recalcar que puede haber sufrimiento de cara al largo plazo. Aquí ahora mismo pues vemos desde principios de agosto, más o menos, esos intereses que en principio habían sido, la caída había permitido a los índices rebotar, sobre todo esas empresas de mayor duración, más arriesgadas, esos activos más arriesgados, porque son más sensibles a los movimientos de tipos, entonces si los tipos caen, suben más fuerte, y si los tipos suben, caen más fuerte. Y como vemos, pues esa subida desde agosto de los tipos de interés, en este caso del 10 años, pues se vuelven otra vez casi cerquita de máximos, del máximo que vimos en el año, que está en torno al 3,4%, pues ahora se sitúa en el 3,2%. Y hoy destacar esa subida de casi el 4% de los intereses. Entonces, sobre todo si lo miramos en el ETF TNX. Entonces, no se ha acabado, el mercado lo está diciendo, los intereses siguen altos, por tanto, vamos a seguir viendo restricción en la economía, restricción financiera, estrés financiero.
¿Qué es lo que necesita la Fed para frenar un poco la demanda? ¿Qué pasa con esto entonces? Pues que afecta a diferentes sectores, ¿no? Ya hemos visto que empieza a afectar a los índices. Vamos a poner los índices un segundo. Si ponemos, por ejemplo, el SP500, SP500, fíjense que a nivel técnico ha respetado muy bien dentro de lo que cabe, porque ha respetado esa media de 200, no la ha atravesado, rechazó ahí, y esa media de 200 desde que la tocó, pues que coincide además con la tendencia bajista que tenía formada el índice, pues la tocó, rechazó y se vino otra vez para abajo. Ahora durante estos días perdiendo también la media de 50, que era un soporte clave, y ahora mismo apoyando en el soporte del 23.60 del retroceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos el máximo del año, que este máximo sí que lo tenemos confirmado porque sabemos que fue a principios de 2022, ese máximo que hizo el SP500, el Standard & Poor's, pues si cogemos esta referencia que fue el mínimo de junio, mediados de junio, sí que es verdad que aquí estamos haciendo algo mal, y es que estamos considerando que este es el mínimo y no lo sabemos. No podemos adelantarnos al futuro, por tanto, vamos a preconsiderar que este podría haber sido en este sentido para hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que de esta caída pues se llegó a retroceder el 50% de la caída. El índice consiguió retroceder hasta la línea del 50% de esta caída iniciada a principios de 2022. ¿Qué ocurre? Que no sabemos si este es el mínimo. Entonces, muchos analistas técnicos decían, había una premisa que se vendía en Wall Street, que era que cuando un mercado bajista, por tanto, un índice que ha caído más de un 20%, consigue retroceder el 50% de la caída, consigue llegar a este nivel, pues entonces normalmente no ha ocurrido nunca. Era la primera vez, porque normalmente lo que hacía era instaurar un mercado alcista. Ahora bien, ¿qué fallo hay en este argumento? ¿Qué fallo hay en esta argumentación? Que estamos dando por hecho que estos han sido los mínimos cuando no sabemos si han sido los mínimos y podríamos ver unos mínimos todavía más bajos. Por tanto, la argumentación no era del todo correcta en ese sentido. Ahora bien, apoyando en el 23.60 del retroceso, y es una zona de soporte. Veamos si la aguanta durante estos días, da un poquito de tranquilidad al mercado, a lo mejor mañana los datos de empleo, quién sabe, o nos vamos directamente otra vez hasta la zona la zona baja que vimos a finales de junio, principios de julio, a retestear esa zona otra vez y ahí ver qué hace el índice. Lo que está claro es que ahora mismo esperamos una Fed restrictiva. ¿Por qué? Desde que se publicó el Jackson Hole, y tienen ahí el especial del Jackson Hole, estuvimos comentando, viendo lo que había dicho Powell, viendo qué había comentado, qué había dicho. A mí personalmente me pareció restrictiva la charla y, de hecho, las probabilidades en torno a una subida de 50 o de 35, disculpen, estaban muy empatadas. Estaban en 50-50. Había 50% de probabilidad se asignaba a que fuesen 50 puntos de subida en septiembre y 50% de probabilidad se asignaba a que fueran 75 puntos de subida. Por lo tanto, estaba muy empatado el mercado. Ahora bien, habló Powell y las probabilidades se volcaron completamente hacia subir 75 puntos. ¿Cómo se interpreta esta gráfica? Bueno, actualmente esto es lo que podemos mirar. Esto es el FedWatch Tool. Es una herramienta gratuita que pueden acceder desde Internet. Y la FedWatch Tool lo que nos dice, podemos poner la fecha de 21 de septiembre. Ahora mismo la Fed tiene los intereses al 2,25, al 2,25%. Por tanto, se está poniendo ahora mismo 76% de probabilidades que se suban hasta el rango de 300, lo que implica una subida de 75 puntos básicos. Entonces, la probabilidad está ahí, de 75 puntos, una Fed restrictiva, lo que haría que septiembre sea un mes complicado. Y luego, pues, únicamente un 24% está diciendo que van a ser 50 puntos. Lo importante también es fijarse en esta fecha, y es si nos vamos y clicamos aquí al 14 de diciembre, en el 14 de diciembre podemos ver qué rango se está descontando por el mercado de futuros, de las curvas OIS, disculpen, para final de año. ¿Cuál es la tasa que creen que la Fed va a llegar para final de año? Bueno, pues ahora mismo la probabilidad más alta está en que vamos a llegar, que para la última reunión, que es la del 14 de diciembre, la Fed pondría los tipos en el 3,75%. Entre el 3,75 y el 4. Eso simboliza que todavía quedaría una subida de un 1,50, de 150 puntos básicos, un 1,5%. ¿Cómo se va a distribuir esta subida? Bueno, pues si vemos, podrían ser 75 puntos ahora en septiembre, disculpen, 50 en noviembre y otros 25 en diciembre. O, que es lo que más opina el mercado ahora mismo, es que puede haber una subida de 75 puntos básicos para septiembre, subida
fuerte, de unas magnitudes similares a la misma que tuvimos en julio, que luego en noviembre haya una subida más tranquila, de a lo mejor 25 o 50 puntos, debido a una cosa importante, y es el midterm, las elecciones de midterm en Estados Unidos. Y es que la Fed creemos que va a intentar no interferir de más en estas elecciones, porque ahora mismo hay muchas cosas comprometidas dentro de estas elecciones y a lo mejor la Fed intenta no subir tipos de forma drástica en la reunión de noviembre, lo que contribuye un argumento más a que posiblemente en septiembre sí que veamos los 75 puntos. Hasta aquí es un análisis, pero ya veremos si se cumple o no, ya que perfectamente puede ser otro porcentaje. Bueno, dicho esto, septiembre empieza, 1 de septiembre, día de hoy. Y septiembre, como pueden ver estacionalmente, si miramos desde un concepto estacional, suele ser un mes que no es muy bueno. Suele ser un mes con retornos pues, negativos. De hecho, esta tabla me gusta. Esta tabla la comparte Carson Investment Research, por si quieren hacer captura y quedársela. La tabla lo que muestra es, lo primero, en amarillo, los retornos por mes del S&P 500 desde 1950. En azul está mostrando los retornos del S&P 500 por mes medios desde los últimos 20 años, en verde desde los últimos 10 años y en azul oscuro en años de midterm. Y este es el concepto más importante, en años de midterm, porque este año es un año de midterm. Entonces, la estacionalidad es importante para ver cómo se comporta el mercado en años de midterm también, aunque en este año tengamos otras variables mucho más complejas que están jugando una mala pasada, ¿no? Pues como ven, si solo nos fijamos en el color azul de midterm, sí que es verdad que si no hubiese un problema de inflación, no hubiese un problema de reducción de balance que está iniciando la Fed, que poco se habla de la reducción de balance, cómo va a afectar también a la economía y cómo va a restringir las condiciones financieras y los activos de riesgo, sino que también el midterm, pues como vemos, si ignorásemos tanto la Fed como la inflación, como todos los eventos malos, en años de midterm normales, pues vemos que en la primera mitad de años suelen ser retornos malos y luego la segunda mitad de año, una vez se hacen esas elecciones y una vez se saben quién ha ganado Congreso, Senado, etc., a partir de ahí pues se pueden ver mejores retornos en el índice. ¿Va a ocurrir este año? Es difícil saberlo porque este año, como he dicho, hay nuevas variables involucradas. Hay variables que son distintas, que son una inflación que no veíamos desde los 80, unos tipos de interés subiendo que no veíamos en las últimas décadas, etc. En general, lo que nos tenemos que quedar es que septiembre es un mes duro, ya sea en años de midterm o ya sea en los últimos 10 años o en los últimos 20 años o desde el 1950, septiembre es un mes duro, por lo que podría ser en septiembre un mes duro acompañado de esa subida de 75 puntos básicos que hemos mencionado antes y luego a lo mejor un poco de alivio tras el midterm, tras una Fed que a lo mejor no sube con una gran magnitud en la reunión de noviembre para no interferir tanto en el midterm y por tanto un noviembre un pelín más tranquilo. Pero septiembre pinta de este modo, ¿de acuerdo? Hay un tuit que les voy a compartir que me ha gustado mucho para que veamos las magnitudes, ¿no? Comparte Nick Ries, y voy a citar antes de explicar el tuit, voy a citar una frase de Paul Tudor Jones, que es un inversor que yo admiro mucho y que he seguido y que he leído, que dice: no hay clase o formación que pueda prepararle para negociar el último tercio de un movimiento, ya sea el final de un mercado alcista o el final de un mercado bajista. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre, y esa es la gran capitulación que espera la gente, ¿no? Siempre cuando acabamos un ciclo, ya sea un ciclo alcista o un ciclo bajista, solemos ver movimientos muy pronunciados hacia el lado de ese ciclo. Por ejemplo, antes de empezar las acciones de alto riesgo, o las acciones growth, más growth, o los activos de riesgo, a caer en mediados de 2021, lo que tuvimos fue una subida muy vertical. Veíamos activos de riesgo o empresas growth hacerse unas rentabilidades muy buenas y activos de riesgo también. Por tanto, esa última fase de ese mercado alcista fue muy, muy buena. Lo mismo ocurre en los mercados bajistas. Cuando llegamos a esa última fase, ese último tercio, si lo dividimos en 3 fases, ese último tercio tiende a ser más volátil, tiende a haber mucho más miedo y tienden las cosas a caer más rápido y de una magnitud más importante. Y eso es lo que comparte Paul Tudor Jones, ¿no? Que entendamos que a medida que vayamos acercándonos más, es contraproducente, pero a medida que nos vamos acercando más al suelo, pues iremos viendo esa gran capitulación, esa subida alta que esperaban los analistas del VIX, que nunca la tuvimos, estilo como el VIX cuando se fue a 50 puntos, cuando vimos el COVID, etc. Todavía no la hemos tenido, lo máximo hemos tocado 30 y algo puntos. Pues, pues esa subida alta que esperaban los analistas del VIX, que nunca la tuvimos, estilo como el VIX cuando se fue a 50 puntos, cuando vimos el COVID, etc. Todavía no la hemos tenido, lo máximo hemos tocado 30 y algo puntos.
Y por tanto ahí es donde vemos la gran calculación, ¿no? Que todavía en principio muchos inversores comparten que no se ha visto aún. Y entonces Nick Ries comparte en este tuit que mirando los mercados bajistas desde 1929, el último movimiento es el más doloroso. Fíjense que aquí tenemos todos los mercados bajistas desde 1929 hasta 2020. El de 2022 no aparece porque todavía no sabemos cuál va a ser la duración ni cuál va a ser la magnitud, pero lo que ocurre es que si vemos la media o la mediana, tenemos aquí los dos datos generales, si vemos la media, vemos que normalmente en el primer tercio pues vemos caídas de un -11, en el segundo de un -12 y en el último ya sí que se amplifican. En este caso la media de los últimos mercados bajistas pues es de un -24 en el último tercio. Entonces, como vemos, sí que se ve ese patrón de que a medida que nos vamos volcando hacia más llegar a la fase final, pues las caídas se van intensificando, ¿no? Como decía Paul Tudor-Jones, que cuando llegamos al tercio, al último tercio, no, las caídas, las subidas o las caídas se pronuncian. ¿Nos va a salvar la Fed esta vez? Bueno, fíjense que si cogemos este gráfico, esta tabla de Charlie Vilello, si cogemos los mercados bajistas del 87 al 2022 y vemos, bueno, ahí tenemos los directores de la Reserva Federal en este caso, pues vemos la respuesta que hubo por parte de la Fed, ¿no? Sabemos que obviamente los mercados bajistas han sido solucionados, sobre todo desde los 87, por una intervención de la Reserva Federal. Y si nos vamos a la última década, es donde vemos más intervencionismo, ¿no? Vemos esos QEs, esa intervención que hubo en la crisis en el mercado bajista de 2007-2008 y el que tuvimos en 2020 tras el COVID. Entonces, la pregunta aquí es si luchamos contra la Fed, ¿no? Lo que nos quiere dejar claro en esta tabla Charlie Vilello es que ahora mismo la Fed no está de nuestro lado. La Fed ha dicho que tiene que seguir subiendo tipos y que, por tanto, mientras que en las otras ocasiones veíamos unas bajadas de tipos, una impresión de estímulos, etc., ahora no la vamos a ver. Ahora tenemos subidas de tipos, todavía van a seguir o van a ser, más que seguir a una tasa terminal más alta, a lo mejor mantenerse durante más tiempo en un nivel alto, puede ser en el 3,75, en el 3,5 más o menos, y también una reducción del balance, que eso es algo que todavía no estamos viendo los efectos. Entonces, la reducción del balance es importante porque creo que hay muchos inversores que están ignorando que todavía hay que reducir el balance y, por tanto, cómo va a afectar esto de cara a los próximos meses. Recordemos que tuvimos dato de inflación. Este fue el dato que hizo rebotar al mercado. En este caso estamos viendo en el PCE, pero el CPI fue igual. Desaceleración de la inflación en el mes de julio. Y está muy bien, pero fíjense que mientras la inflación puede seguir desacelerando, y no lo sabemos aún, falta ya confirmar, hoy sí que el PMI nos ha dado una pista que ahora vamos a ver a continuación, pero lo que sí vemos es que las condiciones se van volviendo más restrictivas. ¿Por qué? Estamos viendo estos tipos reales. Los tipos reales es lo que importa para los activos de riesgo y para otros activos como pueden ser, por ejemplo, el oro, que hoy el oro está cayendo fuertemente. Bueno, como vemos aquí en la gráfica, estamos viendo que esos tipos reales que habíamos vivido una década, bueno, o por lo menos unos años, y la década normalmente, si cogemos la última década, normalmente está caracterizada por unos tipos reales bajos, por tanto la gente tenía que buscar rentabilidad en activos de riesgo. Pues si cogemos estos tipos reales desde lo que va de 2021, mediados de 2021, vemos la subida. Hemos pasado de terreno negativo, donde pues eso, teníamos que buscar activos de riesgo que nos pagasen un interés real, a llegar casi al 1%, ¿no? En este caso estamos mirando los tipos reales a 5 años, a 2 años en rojo, y si vemos los de 10 años, pues estamos en el 0,78. Podemos coger, pueden poner en CBC el US 10-Year Tips, que viene a ser el interés que paga el bono ligado a la inflación, y lo que hace el bono ligado a la inflación es que coge el interés nominal y le resta la expectativa de inflación futura, que esa misma está calculada por el mercado de los tips. Eso lo que hace es que nos da el tipo de interés real a 10 años, porque al final es nominal menos inflación. Ahora mismo en el 0,78. Y como vemos, plasma muy, muy claro lo que hemos dicho al inicio del programa, que es esta caída en los tipos reales fue lo que permitió al mercado y a los activos de riesgo rebotar este verano, y ahora esta subida en los tipos reales otra vez, que se vuelven otra vez hacia la zona de máximos del año, pues es lo que ha hecho que el mercado vuelva a bajar y que el oro también vuelva a bajar. Fíjense, aquí vamos a comparar los tipos reales del 5 años invertidos, es la línea morada. Invertido significa que cuando está bajando, en realidad está subiendo. Lo que pasa es que le damos la vuelta en el gráfico por conceptos didácticos. Como ven, la línea morada
sigue bajando. Eso significa que están subiendo los tipos reales, porque está invertido. Y el Nasdaq 100 necesita igualar ese movimiento. Fíjense que normalmente respeta esos movimientos y acaba igualando esos tipos reales. Por tanto, si los tipos reales siguen subiendo, el Nasdaq 100 va a seguir bajando en este sentido. Y así va a pasar con todos los índices que contengan empresas de mayor duración, más sensibles a los movimientos en los tipos de interés. Otro activo que sufre también es el oro. El oro sufre por esta subida en los tipos de interés reales, ya que compite contra otros activos como pueden ser los bonos, etc. Ahora mismo pues es un buen momento para empezar a vigilar el oro. Vemos que ha tenido dos categorías en su contra, que son el US dólar, el dólar estadounidense, que está en máximos del año. Eso le ha hecho tener presión y caer. Y también los tipos reales, unos tipos reales que van al alza, pues no beneficia al oro. En cuanto esas dos cosas reviertan, en cuanto esos tipos reales no sigan yendo al alza y ese dólar estadounidense empieza a caer, entonces ahí el oro empezará a hacerlo bien. Entonces, a largo plazo, pues es un activo que se puede empezar a vigilar, ya que todo esto ha estado muy en su contra en el año y a pesar de ello se sigue manteniendo en la zona de 1.700 más o menos. Por lo tanto, es un activo que se puede empezar a mirar. Y ahí lo tienen, ¿no? Esos tipos de interés reales, que es la línea roja del 10 años, ahora mismo acabamos de ver en los tips que se sitúan en el 0,76%, con este rebote que ha habido en los tipos reales ahora mismo, están invertidos, recordémoslo. Si bajan es que están subiendo. Entonces, el oro, como estamos viendo, pues sigue estos tipos reales, ¿no? Por tanto, si los tipos reales siguen al alza, al oro se le dificulta mucho y por eso baja, y más si le sumamos el dólar estadounidense, que sigue fuerte. En cuanto eso se revierta, pues podremos ver un oro mucho más fortalecido y con subidas. Fíjense, y esto es un paper que ya les dejo como lectura si, oye, quieren aprender sobre este tema del oro. Hay un paper que me gustó mucho que se llama The Golden Dilemma, que se escribe, no sé si es del 2013 más o menos. Y aquí en esta gráfica lo que podemos ver es esos tipos de interés reales, ¿no? Esos tipos de interés reales, si se mueven hacia la derecha es que están aumentando, y aquí tenemos el precio real del oro. Y como vemos, la correlación es la siguiente, y es a medida que esos tipos de interés reales se van moviendo, pues vemos una bajada en el precio real del oro. Cuando esto se revierta, pues veremos una subida otra vez al precio real del oro. En este sentido, espero que haya sido un aporte interesante o que les haya servido. Vamos a ver, antes de despedirnos, fíjense, ya tenemos el Dow Jones ligeramente en verde. Esperemos que así se mantenga hasta el final de la sesión. Vamos a mirar un segundo sectores, ya que estamos por aquí. Y vamos a irnos un segundo a sectores para ver exactamente qué sectores están aguantando. Bueno, vemos healthcare en verde, que healthcare dentro de lo que cabe, dentro del año, más o menos lateralizando. Utilities también en verde, sectores más defensivos, ¿no? Utilities, healthcare y en este sentido consumo defensivo, que también está en verde. Y en cambio vemos caídas más drásticas en el sector energético, que bueno, que en general el sector energético lo ha hecho bien en las últimas semanas, por tanto ahora está consolidando un poco, está descansando un poco después de esta subida que ha tenido, al igual que los intereses. Es un sector que lo suele hacer bien si los intereses siguen subiendo. Y tenemos también caída hoy importante en tecnología. Tecnología que sí que empieza a poner más peligro por debajo de esas medias y más peligro aún si sube los intereses, ya que este sector tiende a hacerlo mal si los intereses suben, ¿no? Aún así, Nasdaq, como hemos dicho, -1 y SP500 -0,22. Espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene, todas las noches y todas las tardes en el programa del Panorama de Wall Street. Y ahora a continuación les dejo con Gabriel y con José para el cierre, para que van a ver las zonas técnicas y exactamente qué son los rangos que esperan para los próximos días. Un abrazo y gracias.